Adelante, Federico, bienvenido. Muchas gracias, Tania. Para mí es pues un gusto dirigirme a esta audiencia por esta vía y dar inicio de esta manera a los conversatorios sobre el diálogo de saberes, como ya lo habías mencionado. Y este día voy a hablar un poco sobre la arqueología del sureste de Mesoamérica, que digamos, una de los tópicos que a mí me apasionan, que me encantan, que me interesan muchísimo, y es por esta razón que quiero compartirlo con ustedes y que como asociación Cabezas de Jaguar hemos decidido también profundizar. Voy a compartir mi pantalla y comenzaré entonces a mostrar una serie de imágenes que están relacionadas con las grandes discusiones que vamos a tocar este día. Permítame, por favor, mientras configuro un segundo, para poder dar inicio. Y quisiera una confirmación de que ya se está viendo. Sí, aquí se ve perfectamente bien, gracias. Correcto. De esta manera, pues le hemos llamado contribuciones del sureste mesoamericano al pensamiento y a la política de la región, y lo importante es entonces conceptualizar qué es el sureste mesoamericano y conceptualizar que el territorio del Salvador, el actual territorio salvadoreño, se encuentra en esto que llamamos el sureste de Mesoamérica, es decir, la zona que toca con el Océano Pacífico, toda la costa del Pacífico, y que comprende algunos de los territorios de Chiapas, Guatemala, mucha parte del Salvador, o vamos a decir el territorio salvadoreño, y luego esto se extiende el sureste mesoamericano por la costa del Pacífico de Nicaragua, por los grandes lagos al sur, y llega a tocar incluso la península de Nicoya. El territorio que actualmente conocemos como El Salvador ha sido en diferentes oportunidades considerado como frontera sur de Mesoamérica, o ha habido incluso propuestas en donde se manifiesta que El Salvador, hay algunas zonas que son de carácter mesoamericano y otras zonas que no son de carácter mesoamericano. Esto es relevante porque los sistemas de gobierno en Mesoamérica se caracterizaron por un tipo de sociedad, por un tipo de manera de hacer sociedad y política, pero poco nos preguntamos por aquellos que no han sido los más característicos. Vamos a ver entonces qué claves podemos encontrar en la arqueología de El Salvador en particular para abundar en este gran debate. Y como la plática del día de hoy está titulada, vamos a hablar del pensamiento y de la política. Cuando hablamos de pensamiento, algunas de las preguntas que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cómo contribuye el pensamiento humano de nuestros antepasados en este territorio a las ideas de cómo hacer sociedad? ¿Qué tipo de sociedad van a plantear? ¿Cuál es la relación entre seres humanos? ¿Cuál es la relación entre seres humanos y la naturaleza? Vamos a ver entonces una filosofía de vida, una manera de hacer sociedad, una manera de relacionarse. Aquí hay una contribución entonces, porque esta es una de las grandes zonas de desarrollo de las civilizaciones alrededor del mundo. Vamos a hablar, por lo tanto, de la organización social y de los sistemas de comunicación, en particular de los sistemas de escritura, y también del registro del tiempo, de los calendarios. En cuanto a la política, estaremos desarrollando cómo son los sistemas de gobierno y la relación entre el chamanismo y el gobierno. Aquí hay una pregunta fundamental, porque el chamanismo o el nahualismo, dos términos diferentes, pero que hablan de una relación eh, con entidades anímicas o entidades que no son del todo del mundo material. ¿Cómo se relaciona esto con el sistema de gobierno? Hablaremos pues de la estratificación social, de sociedades que son igualitarias en un origen, pero luego va pasando hacia un esquema de sociedades jerarquizadas y algunas sociedades que libraron, digamos, de que su evolución se volviera jerarquizada de una manera cerrada. Vamos a decir, hay probablemente sociedades que tienen un esquema bastante más abierto de lo que nos imaginamos. Y vamos a hablar de la institución del gobernante sagrado. Esto es algo característico de la sociedad maya y de la zona en la que nuestro territorio se encuentra. ¿Dónde surge la institución del gobernante sagrado y cuáles pueden ser las contribuciones de nuestra región a esta institución política?
Demos inicio entonces, hablando de una de las contribuciones importantísimas que es la agricultura, los diferentes cultivos, el cacao, los tomates, el aguacate, los chiles, la calabaza, por supuesto el maíz, es la base de las sociedades de tradición agrícola de esta región, y la evolución del maíz, por ejemplo, va a ser fundamental, la evolución del cacao va a ser fundamental para hacer sociedad. Aquí les muestro una lámina de Copán. Copán es uno de los grandes centros del desarrollo de la civilización maya en el territorio del sureste de Mesoamérica, actualmente en el territorio de Honduras. Esto es apenas unos kilómetros hacia el norte del territorio salvadoreño. Es decir, que comprende lo que pasa en Copán va a afectar a lo que pasa en toda la región. El surgimiento de Copán va a estar relacionado, por ejemplo, con el momento de esplendor de Chalchuapa como centro regional y la migración, digamos, de diferentes personas que viven alrededor de Mesoamérica para venir a formar una nueva comunidad bajo una conducción política con un esquema maya en Copán. Todo esto debemos también de comprenderlo a la luz de un gran debate en Mesoamérica. Un debate que se puede titular entre las ciudades hermanas o la cultura madre y las culturas hermanas. Vamos a ver de qué se trata esto. Estos monumentos que estamos viendo en pantalla son conocidos como las cabezas colosales olmecas. Ya en este momento estamos hablando de alrededor del 2000 a.C., y en particular vamos a ver la venta Tabasco entre 900 a.C. y 500 a.C., con una arquitectura monumental muy importante que va a ser replicada por otros centros cívicos ceremoniales a lo largo de Mesoamérica. Aquí entra una primera pregunta, y es, estos retratos, estas cabezas colosales, ¿qué son? ¿Son retratos de gobernantes? Y si es así, ¿el gobernante qué características tiene? ¿Existe una conducción y una promoción del poder en donde el poder es de carácter hereditario? ¿Cuál es la relación entre el gobernante y el poder chamánico, el poder atribuido a ese conocimiento que va más allá de los límites del ser humano? Bueno, hay quienes piensan que en el momento en que los gobernantes comienzan a retratarse a sí mismos de esta manera, el chamanismo es desplazado y deja de ser la manera importante de hacer sociedad, y comienza a haber una institucionalización, una religión institucionalizada, y por lo tanto hay una separación, aunque sea inicial, de la esfera política y la esfera religiosa. Vamos a ver que esto en Mesoamérica no va a ser tan claro, y va a haber mucho debate alrededor de estas ideas. Esta es una lámina de uno de los grandes centros cívicos ceremoniales del Petén. Este es lo que se llama la zona central del área maya, con grandes construcciones en esta región. Y hay otro debate bien fundamental, un debate que toca a la relevancia que tiene precisamente el sureste de Mesoamérica en sus contribuciones a los modelos de sociedad versus aquellos que surgen en esta región central de la zona maya, en particular en la región de Petén. Lo que estoy mostrando en pantalla ahorita son algunos de los monumentos tempranos del sureste de Mesoamérica. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la esquina superior derecha, una estela tallada, un fragmento de estela tallada con un retrato de un personaje. Estamos viendo también un estilo característico regional, que es el estilo barrigón. Este se puede encontrar en la región de Apaneca, en la región de Santa Leticia, en el occidente de El Salvador, y también distribuido en grandes zonas en el sureste de Mesoamérica, en particular la costa del Pacífico de Guatemala y los altiplanos de Chiapas. Hacia el centro vemos un estilo también muy característico del periodo formativo. Esto estará fechado más o menos hacia el 900 a.C., y se trata de figuras de jaguares tallados sobre
pedestales. Estos jaguares van sonriendo, de su frente emerge una figura que se puede interpretar como el maíz, y es una figura de un jaguar, pues que está en una actitud juguetona, ¿no? Si bien muestra los dientes, no está en una actitud agresiva. Y hacia la izquierda podemos ver otro tipo de monumentos característicos del periodo formativo en el sureste de Mesoamérica. Ya nos vamos a referir a algunos de ellos más adelante, pero quiero que vean un poco cómo son los estilos, cómo es el tratamiento de la talla en piedra, porque de esto se va a derivar también algunas de las inferencias que se pueden hacer sobre el tipo de sociedad que estamos conociendo. Vamos a plantear una pregunta básica. ¿Quién manda a tallar un monumento? ¿Quién tiene el poder de planificar y mandar a elaborar un monumento tallado que consume muchísimo tiempo, que requiere de una especialización particular? Y además podemos ver que esto no se trata de obras de arte que se le ocurren a un individuo en particular, sino que siguen un canon, es decir, siguen un estilo, y por lo tanto tenemos que pensar en ellos como monumentos públicos, y monumentos públicos que están diseñados a partir de la conducción política de esta sociedad. Esta es una de las claves, entonces, que nos va a ayudar a entender las expresiones políticas. Podremos usar monumentos tallados para entender cómo la sociedad se retrata a sí misma, cómo se reproduce a sí misma, y cómo sus instituciones se ven reflejadas en los monumentos tallados. Veamos un poco más. La cronología de Mesoamérica. Será bien importante que nos situemos. Yo voy a estar hablando sobre mi micrófono y mi audio y mi video. Hola a todos, perdón por la interrupción. Sí, ahora podemos continuar, Fede. Adelante. Le escucha, aquí está, le están escuchando. Sí, adelante. Vamos a compartir pantalla entonces de nuevo. Creo que hubo un problema aquí con la computadora del administrador y quizás ahí fue que salimos, pero adelante, Fede. ¿Ya se ve? Sí. Correcto. Entonces, hablaba de la cronología y estaba diciendo que nos vamos a estar refiriendo este día a la columna que ustedes ven en pantalla como preclásico tardío. Yo también le llamo formativo tardío, entre 400 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Aquí se va a dar un debate sobre cuáles son las contribuciones a la sociedad maya, vamos a decirlo de una sola vez, a la sociedad maya, de la región de la costa del Pacífico. La arqueología ha llegado bastante tarde a comprender esta región. Una de las razones es que vivimos en una franja en donde, digamos, la caña de azúcar como monocultivo, el algodón anteriormente y otros cultivos han impedido hacer trabajos arqueológicos sistemáticos. Diferente ha sido el trabajo de investigación en Petén, por ejemplo, en donde no hay poblados que vivan sobre las ruinas, y por lo tanto pues se requiere nada más de un equipo, una voluntad de adentrarse en la selva, evidentemente, pero no hay necesidad de, digamos, hacer negociación ni con los que cultivan ni con los que viven sobre estos antiguos lugares. En nuestra región sí, vamos a decir que todas nuestras ciudades actuales machucan y están sobre los sitios antiguos, y por lo tanto nos cuesta más verlos, nos cuesta más estudiarlos, nos cuesta más profundizar en ellos. Otra de las características de nuestra región, y vamos a decirlo de esta manera, ha sido la domesticación del cacao. Aquí estamos viendo un mapa que nos muestra las zonas de producción intensiva de cacao. El occidente de El Salvador entonces hace parte
de eso que hemos llamado el corazón de la zona cacaotera en la zona maya del sur o en el sureste de Mesoamérica. Y la entrada del cacao en esta civilización va a perfilar y va a potenciar diferentes cosas. Número uno, el cacao va a ser tan necesario y tan deseado en otras partes que se va a volver inmediatamente fuente de riqueza para los que viven y que cultivan, y donde el cacao es un cultivo pues abundante, ¿no? Como sabemos que lo fue en estas regiones. Por lo tanto, hay que hacer una reflexión sobre cómo entra el cacao dentro de la vida económica, pero también la vida espiritual de los antiguos pobladores de nuestra región. Y ahora quiero que se fijen, por favor, en esta serie de láminas con fotografías de monumentos tallados en piedra del sitio de Tacalic-Abaj. Esto es en la boca costa del Pacífico, en la región de Guatemala, actual departamento de Retaluleu, porque aquí tenemos una de las manifestada, tallado en piedra, algunas de las manifestaciones más relevantes para hablar de el sistema de gobierno. Esa es una de las contribuciones, evidentemente, del sureste de Mesoamérica. Son algunos de los monumentos más antiguos donde claramente se puede ver la transición de un gobernante, el paso de poder de un gobernante hacia un heredero. Veamos la columna del centro, estamos hablando del Estela 5 de Tacalic-Abaj, donde está fechado para el 126 después de Cristo. La Estela 2 de este sitio está fechada entre 50 antes de Cristo y 50 después de Cristo. Y vamos a ver la columna a la derecha, en donde tenemos un personaje que está sentado sobre un trono. Esta es la representación de un gobernante. Yo les hacía la pregunta al inicio sobre la institución del gobernante sagrado, que va a ser bastante conocida en lo que llamamos como el periodo clásico en tierras bajas mayas. Y hay muchísima documentación de la institución del gobernante sagrado, y a partir de que en el mundo académico y también en el mundo de las organizaciones mayas, los glifos mayas, la escritura jeroglífica maya del periodo clásico, se puede leer de manera mucho más clara, ¿no? Ya hay suficiente información como para conocer entonces el nombre de los gobernantes, la relación política entre centros principales y centros secundarios, y la escritura jeroglífica maya del periodo clásico nos va a dar cuenta de todos estos procesos. Así que una de las preguntas ha sido, bueno, ¿en dónde podemos ver antecedentes de estos sistemas? Y precisamente la costa del Pacífico y la boca costa del Pacífico y esta región que ahora comprende los territorios costeros y de las altiplanicies adyacentes de lo que es Chiapas, Guatemala y El Salvador, van a aportar contribuciones fundamentales para estos desarrollos. Veamos de manera más clara el dibujo al centro, donde tenemos dos columnas de escritura jeroglífica. Si ustedes se fijan, los primeros signos que aparecen, voy a señalarlos, los primeros signos que aparecen son signos introductorios de la cuenta larga, y vamos a ver el número 5, 6, 7, 8, ¿sí? Comienza con un 8. Este es uno de los grandes ciclos de la cuenta larga que va a operar dentro del calendario maya, y ya vamos a hablar un poquito más de la relevancia de estos ciclos. Pero entonces aquí hay una fecha, y luego van a aparecer glifos con verbos que hablan de la toma de posesión y el traspaso de mando entre estos dos personajes que se están viendo uno al otro. Esta es una de las estelas también más tempranas de la región, se ubica en la región del Baúl, esto es la región de Escuintla, Guatemala, y está fechado para 36 después de Cristo. Aquí vemos a un personaje que va de pie, con un báculo en su mano, tiene un tocado en donde vemos una serpiente enrollada, y detrás del personaje viene apareciendo entre humo, viene apareciendo, voy a mostrar de esta manera, este signo, que es un signo foliado, del cual emerge
la cara de un personaje que va viéndolo. Esto no es otra cosa que el gobernante ancestro que viene a legitimar al gobernante que está asumiendo el poder. Y aquí vamos a ver también una fecha en el formato de la cuenta larga de la tradición maya. Entonces aquí vamos a hablar de un incremento en la producción de comida, un crecimiento demográfico, hay un incremento en la competencia entre las entidades políticas, vamos a ver el inicio de los conflictos bélicos en este momento, hay estratificación social, que ya se puede comenzar a esbozar a partir de la evidencia arqueológica en esta región. Y justamente ahora estamos viendo algunas de estas esculturas que marcan precisamente que no todas las relaciones en la antigüedad han sido pacíficas, sino que el conflicto también es parte de la evolución del ser humano. Y vamos a ver entonces el dibujo del monumento 65 de Caminal Juyú, que es un sitio importantísimo que está ahora en lo que es la región de la ciudad de Guatemala, donde está asentada actualmente la ciudad de Guatemala. Y vemos en la parte central a estos gobernantes que van sentados sobre sus tronos. Los tocados de los gobernantes representan los nombres, los topónimos, o cómo deberíamos reconocer la entidad política a la que pertenece cada uno de los gobernantes. Y vemos figuras que están desnudas, es decir, han sido despojadas de su ropaje y están amarrados. Entonces, aquí hablamos o estamos viendo una representación de un gobernante con sus súbditos, probablemente a partir de una guerra de conquista. De esta manera vemos otras representaciones de monumentos tallados en donde hay personajes que están amarrados. Es decir, muchas veces idealizamos la sociedad del pasado también pensando que la guerra es un mal reciente, y es un mal que nos ha acompañado por muchísimo tiempo. Entonces es necesario dimensionar también, no idealizar el pasado remoto a partir de ideas en donde son ideas un poco románticas sobre el pasado. Quiero seguir hablando de algunos de los monumentos importantes de esta región que le van a dar pie y que van a servir de ejemplo, vamos a decir, para lo que va a ocurrir en el periodo clásico en las tierras bajas mayas. Y una cosa relevante son las estelas talladas, las estelas lisas para empezar, y luego las estelas talladas. Aquí estamos viendo el sitio de Tapachulcut en Izalco, El Salvador, con una columna basáltica y un altar. Esto que ustedes ven aquí es una trinchera que no la hizo ningún arqueólogo, sino que es producto del saqueo, es producto del uso de maquinaria para remover esa tierra en busca de encontrar pues lo que se llama los buscatesoros, ¿verdad? Que están destruyendo en realidad los sitios antiguos para ver qué encuentran. Pero aquí estamos viendo una de estas esculturas importantes y que van a ser relevantes. Estas, en el concepto maya, va a llamarse la piedra parada, va a llamarse un árbol de piedra. Y los árboles de piedra se van a sembrar en las plazas públicas para conmemorar el paso del tiempo, para conmemorar, para acompañar ceremonias. Y imagínense ustedes, el árbol es es un árbol sagrado, es un árbol de la vida, es un árbol en donde el acto de sembrar un árbol, aquí tenemos un testimonio del pensamiento de nuestros antepasados y cómo simbolizan la relación con el mundo a partir de sembrar una piedra, en comunicación pues con la madre tierra. Y estos monumentos están cargados de energía, están cargados, además de simbolismo, pero de energía sobre todo, porque también vemos que cuando dejan de ser usados es necesario hacer una ceremonia de terminación. Es decir, es tan importante la energía que acumulan que en cuanto dejan de cumplir su función es necesario quebrarlos, por ejemplo, fragmentarlos, para que termine eso que se había convocado a nivel de energías en este lugar. Y ahora quiero hablarles en particular de una investigación en la que he estado involucrado por ya algún tiempo, que es la zona nuclear de las cabezas de jaguar,
Se trata entonces de un grupo de sociedades del sureste de Mesoamérica que está involucrado en toda esta tradición de la que acabo de estarles hablando, a partir de la representación de estos monumentos que tienen una serie de significados muy profundos, muy particulares, y de los cuales apenas estamos conociendo su morfología, es decir, cómo son. Ahora vamos a empezar a pensar, y deberíamos empezar a pensar, cuál es su significado antiguo, para qué fueron tallados de esta manera y con esta calidad de talla y con estos signos y símbolos que contienen. Vamos a ver un poquito más sobre ellos. Esto es un poco de la evidencia arqueológica que nos permite ver este tipo de monumentos en esta región. Estos son las excavaciones de Robert Scherer en 1969 en el área de Chalchuapa, y vemos un monumento de la tradición cabeza de jaguar fragmentado que está debajo de una capa blanca, que luego se iba a comprobar que se trata de la ceniza volcánica de Ilopango, que depositó en el área de Chalchuapa alrededor de 50 centímetros de espesor. Quiere decir pues que estamos hablando de un evento volcánico muy relevante, y también quiere decir que este monumento sirvió a una sociedad en un momento previo a la erupción de Ilopango. Aquí tenemos los dibujos de Daniel Salazar sobre 50 monumentos de la tradición cabeza de jaguar, pertenecientes a los actuales departamentos de Aguachapán, Sonsonate, Santa Ana, y digamos, hay otro grupo de monumentos cuya proveniencia, cuyo origen es desconocido. Pero podemos entonces asegurar que muchos de ellos provienen de los actuales departamentos de Aguachapán, Sonsonate y Santa Ana. Estos monumentos están asociados a un grupo de ciudades-estado, es decir, centros cívicos ceremoniales que crecen en magnitud, crecen en tamaño, en extensión territorial, en control político, y empiezan a albergar la tradición campesina de aquellos que están viviendo en sus alrededores. Empiezan a conseguir una gobernanza legítima sobre este grupo de agricultores, quienes van a depositar, digamos, su afiliación del linaje, eh, su afiliación política a la conducción que va a ocurrir en estas ciudades-estado. Esta es otra de las características entonces de las propuestas de lo que el sureste de Mesoamérica está contribuyendo a el desarrollo de la humanidad entera, digamos, una manera de organizarse. La zona nuclear de las cabezas de jaguar, que es esta región de la que yo les acabo de hablar, tiene alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados, y es una zona que está delimitada por el río Paz en su zona occidental, por el Océano Pacífico en la región sur, y sus límites hacia el este vamos a terminar de conocerlos. Es decir, ahí es una pregunta abierta todavía, pero yo lo he podido delimitar actualmente más o menos en los márgenes del lago de Coatepeque, más o menos a esta altura. Aunque hay otros hallazgos que nos permiten pensar que podrían haber habido ciudades-estado de las características de las que estoy hablando hacia el centro, hacia la zona central de El Salvador, alrededor de San Jacinto, probablemente. Entonces, lo que sí vamos a ver aquí es una jerarquía de asentamientos, y podemos leer la jerarquía de asentamientos a partir de cómo distribuyen los monumentos tallados en la antigüedad. De esta manera vamos a encontrar que las cabezas de jaguar van a estar asociadas a los retratos de gobernantes. Aquí podemos ver el caso de 3 monumentos de la tradición cabeza de jaguar que fueron localizados en asociación al retrato de un gobernante, que está manifestado en el monumento 1 de Chalchuapa. En la zona de Izalco, esa es una región relevante también, donde hay bastantes hallazgos, monumentos de la tradición cabeza de jaguar, algunos de ellos que provienen incluso de la zona conocida como Tacuzcalco, la zona arqueológica de Tacuzcalco, de la cual hemos oído hablar bastante en
en los últimos años debido a que está sufriendo una destrucción acelerada. Este sitio, que tiene más de 3.000 años de historia y que pertenece a la tradición Cabeza de Jaguar, pero que además era un lugar que estaba habitado a la llegada de los conquistadores españoles y que es un sitio que da una batalla contra las huestes de Pedro de Alvarado. Pero remontémonos al periodo formativo, que es el que estamos trabajando en este momento, y aquí vamos a ver la asociación de la tradición Cabeza de Jaguar junto con otros monumentos tallados, por ejemplo, las estelas lisas que ya les mencionaba y les mostré en el área de Izalco. La región de Ataco, en el occidente, vamos a ver las cabezas de jaguar asociadas ahí al retrato de un gobernante. Esta fotografía que vemos acá es precisamente el retrato el fragmento del retrato de un gobernante que va de pie y que solo podemos encontrar su pierna en este espacio de acá y su otra pierna acá. Lleva brazaletes en sus tobilleras, perdón, en sus pies y está parado sobre un cartucho glífico que muy probablemente tiene el nombre de la región a la cual pertenece, es decir, el nombre antiguo de la entidad política que ahora está en el territorio que conocemos como Ataco. Ya les hablé de las estelas talladas, ya les hablé de la relevancia del monumento 1 de Chalchuapa y cómo está este monumento revelando el retrato de un gobernante que va sentado con su brazo extendido. Y su postura recuerda a aquella que vimos en Tacalica con un gobernante sentado de perfil sobre un trono. Es decir, vamos viendo entonces un lenguaje común, un lenguaje regional, y vamos viendo entonces una manera de hacer política. Vamos a ver una representación, una manera de representar también al poder político. Pero aquí hay una distinción interesante que tenemos que hacer. En el territorio que actualmente comprende Guatemala, hemos visto y documentado la transición del poder a partir de que tenemos un gobernante que otorga el poder a un heredero. En el actual territorio de El Salvador no tenemos todavía evidencia arqueológica que nos hable de este proceso. Entonces es legítimo preguntar, ¿esto es por falta de evidencia o es porque existían formas de gobierno que no involucraban el traslado del poder de manera hereditaria? Es una pregunta de investigación que espero poder resolver o poder verificar en los años que vienen. Es decir, es una pregunta de investigación novedosa, nueva, que no se ha planteado y la evidencia por el momento no nos permite concluir que el sistema de gobierno era exactamente igual al que vimos allá en la región de la Boca Costa de Guatemala, con esa transición del poder. En la zona maya vamos a conocerlo bastante bien, en la zona maya de Petén vamos a conocer bastante bien este carácter hereditario del poder. Pero como les dije al principio, El Salvador está ubicado en una región que no siempre se caracterizó por estar involucrado en la zona mesoamericana. Es decir, en el Popol Vuh, se habla de los diferentes momentos de la creación y del ser humano, ¿verdad? Se habla del hombre de maíz, pero también se habla de otros momentos previos al hombre de maíz. Quiere decir que no siempre hubo la idea de la civilización mesoamericana en este territorio. Y aquí hay oportunidad entonces para que vayamos haciendo preguntas pertinentes de investigación que se pueden verificar luego con la evidencia material que tenemos y que los arqueólogos sabemos trabajar. Ahora, los monumentos, esto es lo que les estoy mostrando, es una clasificación por departamento y el número de monumentos tallados de la tradición Cabeza de Jaguar que están asociados a estos diferentes departamentos. Ya se los había mencionado, en Ahuachapán tenemos 16 monumentos de la tradición Cabeza de Jaguar, en Santa Ana 15, en Sonsonate 9, y hay 12 monumentos cuya procedencia es enteramente desconocida. Si ustedes quieren profundizar en esta base de datos, los invitamos a que busquen en Google, pueden buscar con este título Tradición Escultórica Cabeza de Jaguar, pueden poner mi nombre y ponen UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que es donde está
colgado este motor de búsqueda en donde ustedes pueden consultar las características de estos monumentos y hay muchos recursos para aprender un poco más sobre estos monumentos. Algo que es importante es que los retratos de los gobernantes está asociada con la escritura. Y fíjense ustedes cuáles y cuántos son los centros cívicos ceremoniales en donde vamos a encontrar retratos de gobernantes asociados a la escritura. Cada uno de estos puntos que ustedes ven, que están numerados del 1 al 99 en pantalla, son sitios arqueológicos del periodo formativo del cual yo les estoy hablando. Sin embargo, aquellos que están en negro y cuyo nombre aparece en rojo, son aquellos centros en donde tenemos estelas talladas que muestran la institución de este rey sagrado. Es decir, si bien podemos ver entonces que está el rey sagrado, que aparece el rey sagrado, vale la pena preguntarnos si la transición del poder va a ser siempre de carácter hereditario. En el actual territorio de El Salvador tenemos a Chalchuapa y a Ataco como dos centros de mucha relevancia política, porque aquí sí vemos los monumentos con los retratos de estos personajes. En esta lámina podemos ver un poco la complejidad de los monumentos tallados en la región. Vemos entonces las estelas, que son estas tallas verticales con retratos de personajes. Vemos las estelas lisas con sus altares, vemos los barrigones, que son estos monumentos que vemos acá, que están distribuidos también en diferentes centros cívicos ceremoniales, y cuando llegamos al occidente de El Salvador, vemos que la particularidad de esta región es que nos ofrece la tradición escultórica cabeza de jaguar, que es muy particular de esta zona, y que no ocurre en otras regiones del sureste de Mesoamérica, es decir, no ocurre en los actuales territorios de Guatemala, Honduras o el sureste de Chiapas. Aquí entonces cabe preguntarnos, ¿qué es la tradición cabeza de jaguar? Y yo he respondido preliminarmente que se trata entonces de un tipo de monumento tallado que aporta a la identificación política de este territorio. Es decir, existe lo que vamos a conocer en el periodo clásico en la zona maya, alrededor de un glifo emblema que va a determinar, digamos, linajes, derechos de gobierno, territorios. Podemos esbozarlo en el sureste de Mesoamérica a partir del uso localizado de la tradición cabeza de jaguar, cuyos rasgos son tan cercanos que están representando una idea muy particular, muy específica. Ahora, la costa del Pacífico. Estamos hablando entonces de esta región y lo que está viendo en pantalla es la fotografía de algo que a primera vista parece una montaña. Ahí hay un carro, se puede ver entonces la relación de escala de esto, y esto no es otra cosa que una gran pirámide del periodo formativo. Fíjense ustedes el volumen de construcción de las sociedades de esta región. Y esto lo traigo como un punto relevante porque hay un debate entre arqueólogos actualmente sobre cuál es el origen de estas sociedades complejas. Y se habla mucho últimamente sobre la región del Mirador, como incluso se habla de una de las grandes construcciones, de una de las construcciones más grandes del mundo. Se le compara con las pirámides de Egipto en volumen de construcción. Pero fíjense ustedes el tipo de construcciones que nuestros antepasados en la región del Pacífico estaban haciendo. Es decir, muchas de las cosas que vemos en el paisaje actualmente como montañas, en realidad son montañas construidas por la mano del hombre y de la mujer. Aquí vamos a ver a Tacalica en el periodo preclásico medio, que es un lugar donde vamos a ver los desarrollos hidráulicos. Esto va a ser bien fundamental, uno de los grandes aportes a la civilización, es el manejo del agua, digamos, la conducción del agua para meterla adentro de las ciudades y los trabajos de modificación del entorno para sacar el agua
de la zona en donde se vive. Fíjense ustedes, aquí tenemos arriba a la arqueóloga Krista Shiver, en uno de estos sistemas hidráulicos de Takalikabaj que fue posible restaurar y que es completamente funcional actualmente. En esta región, entonces, vamos a ver una de las tallas en piedra más ricas en símbolos de toda la región del sureste de Mesoamérica, y es un sitio que vale mucho la pena conocer. También lo es Chocolá, sitio donde con mi colega Jonathan Kaplan publicamos un libro sobre la importancia del manejo de agua y de la producción de cacao para el desarrollo de las sociedades del sureste de Mesoamérica, y donde se desarrollan las tesis que les estoy planteando en cuanto a la relevancia del sureste de Mesoamérica como la gran contribución a un modelo de economía, un modelo de tipo de gobierno, de sociedad, que luego va a ser fundamental para lo que vamos a conocer y a entender como la cultura y la civilización maya. Aquí estamos viendo el sistema de drenajes, el sistema de canalización de agua de Chocolá. Aquí pudimos determinar además que alrededor de 500 a.C., los habitantes de esta región estaban cultivando cacao, pero además lo estaban convirtiendo en alimento, porque recuperamos restos de cacao en vasijas, en cuencos, con fecha de alrededor de 500 a.C. Así se ven, o así se veían a principios de siglo, las pirámides de Chocolá convertidas en cerros por el paso del tiempo. Ahora tenemos encima de esto un poblado actual. Es decir, esto es lo que yo les hablaba al principio, que la arqueología de nuestra región solo es posible y solo va a poder ser posible de aquí en adelante mediante la organización y la mediación con los habitantes, los que viven sobre estos sitios antiguos. Y entonces vamos a procurar y necesitar además una relación cercana. Por eso es que estamos apostando desde la Asociación Cabezas de Jaguar de nuevas maneras de hacer la arqueología, nuevas maneras de relacionarse con las comunidades que viven en y sobre estos sitios, porque pensamos de que el conocimiento que puede surgir de este diálogo y de esta colaboración puede ser inmenso, y además lo merece nuestra región. Aquí tenemos imágenes de una escultura excavada en el sitio de Chocolá, un barrigón, y el dibujo de uno de estos barrigones de la costa de la zona de Apaneca, en Ahuachapán. Y aquí les muestro algunos de los monumentos tallados en piedra, que justamente representan estos personajes. Y aquí hay un debate interesante. Hay un debate sobre qué representan estos personajes. Hay quienes piensan que representan personajes mitológicos, que representan deidades, y hay otros que piensan que lo que representan son precisamente personajes políticos, gobernantes. Yo voy a decir que entre más los conozco y entre más los veo, me ha gustado mucho la idea de que son gobernantes. Me ha gustado mucho la idea de que estamos hablando de personajes reales, históricos, y que estamos viendo los rostros de los gobernantes. Sin embargo, hay otras tesis y otras explicaciones que muestran, por ejemplo, cómo ciertos arreglos de monumentos en el sitio de Izapa, esto es frontera entre Guatemala y México, lo que están haciendo es representando la posición de los astros y la observación que hacen los antiguos habitantes de esta región de los movimientos de los astros, y estos movimientos están representados de manera simbólica en las escenas que estamos viendo. De cualquier manera que sea, quien interpreta, quien pide, quien ordena que se hagan monumentos con esta calidad y con esta profusión, esto solo puede emanar de un sistema de gobierno muy organizado. Entonces, cualquiera de las dos explicaciones puede ser válida, y tal vez ambas explicaciones contienen parte de la verdad. Aquí estoy mostrando el monumento de Ataco en relación con uno de los monumentos más importantes de Caminal Juyú, uno de los monumentos más importantes de Izapa,
y este también es de Caminal Juyú. Es decir, estamos viendo una tradición regional de talla en piedra con este tipo de representaciones. Si se fijan, hay muchas cosas en común, es decir, todos estos personajes van viendo hacia la izquierda del observador. Algunos de ellos parados sobre estos cartuchos que yo ya les mencionaba, que representan una línea de tierra, una línea, es decir, los pies en la tierra, aunque nuestro personaje de Ataco le gusta caminar sobre esta banda en forma de U, que muchas veces aparece en Izapa en el cielo. Es decir, si la metáfora es adecuada, el gobernante de Ataco reclama para sí la capacidad de caminar sobre la banda celeste. Digamos, esto ya es una interpretación, ¿verdad?, que les ofrezco. Aquí tenemos algunas imágenes con la escritura jeroglífica temprana de los monumentos de Caminal Juyú. Y este es otro de los grandes aportes de nuestra región a lo que luego va a ser la civilización maya. Fíjense ustedes en cómo están tallados, es una talla muy fina en la que se logra ver la caligrafía. Bueno, y aquí hay un gran debate que es importante ver, las sociedades complejas y el origen de la escritura. Esto empieza a ocurrir en muchas partes alrededor del mundo en el periodo que conocemos como el Holoceno, que está caracterizado por 10.000 años antes de nuestra era. Es el periodo ya del Holoceno, pero dentro de ese periodo van a empezar a ocurrir los procesos de sedentarización, de estructura de la sociedad en diferentes maneras, y ahí entendemos la complejidad social. Entonces, lo que estamos describiendo, todos estos procesos que estamos describiendo para el sureste de Mesoamérica, podemos comprenderlos a partir de este concepto de complejidad social, en donde vamos a ver diferentes niveles de domesticación de plantas, escalas de producción, y vamos a ver sociedades que van desde pequeñas entidades sociales y políticas hasta grandes imperios. Les voy a mostrar un prejuicio sobre la escritura en Mesoamérica que nos viene a partir de las fuentes europeas tempranas. Y los antropólogos del siglo XIX decían de que en el planeta solo los pueblos civilizados escriben. Es decir, que cuando los españoles llegan a este lugar y se dan cuenta de los sistemas de escritura, algunos van a contribuir a documentarlos, pero también a negarlos. Y hay una necesidad de negar el hecho de que estamos ante pueblos civilizados para poder justificar su dominación y conquista. Otro de los grandes prejuicios sobre la escritura es que en Mesoamérica se pensó de que solo los mayas tenían un sistema de escritura completa. Y eso vamos a ver que es bastante inadecuado. La imagen que les estoy mostrando es un dibujo del nahuablante salvadoreño Eugenio Valencia Hernández, en donde él retrata a Fray Bartolomé de las Casas enseñando a escribir a un indio, así lo titula él. Pero vamos a ver entonces cómo esta idea de que son los españoles los que enseñan a escribir a los indígenas va a ser retada, incluso por Eugenio Valencia Hernández, pero este es un retrato, este es un dibujo que yo quería compartirles, porque acaba de salir un libro publicado por Infod, precisamente del trabajo del maestro Eugenio Valencia Hernández, nahuablante salvadoreño. Vamos a ver entonces qué ocurre con la escritura. Hay 5 localizaciones de invención independiente de la escritura alrededor del mundo. El Valle del Nilo, el Golfo Pérsico, el Valle del Indus, China y precisamente Mesoamérica. Y entonces aquí vale la pena decir que las contribuciones del sureste de Mesoamérica en realidad no son solo a la región mesoamericana, sino que alrededor del mundo son muy pocos los lugares en donde hay una invención originaria de la escritura. Y nuestra región va a tener aportes fundamentales a estos desarrollos. Así que aquí regresamos con la idea original sobre las contribuciones al pensamiento, sobre las contribuciones a la organización política. Aquí tenemos un mapa de la distribución de estos lugares tempranos, en donde va a haber un origen independiente de la escritura. Y aquellos que estudian la evolución de los sistemas de escritura piensan que el Valle del Nilo, el Golfo Pérsico y el Valle del Indus
son regiones que están bastante cercanas unas de otras, en donde puede haber habido también una contribución de unas con otras, y eso pondría, digamos, el origen de la escritura en el mundo realmente en tres grandes localizaciones, que podría ser Mesoamérica, esta región central y el área de China. Pero, como veíamos, uno de los grandes prejuicios era que solo los mayas habían escrito en Mesoamérica, y esto ha sido demostrado y probado que es bastante inadecuado. Podemos ver entonces diferentes sistemas de escritura en Mesoamérica, incluso previos a la escritura maya, con la escritura de los olmecas, la escritura de los zapotecas, la escritura ismeña, que si se fijan bien en los caracteres de la escritura ismeña, vamos a ver que la escritura de la estela de Chalchuapa, por ejemplo, es bastante similar a esta que estamos viendo en la Mojarra, la estela 1 de la Mojarra. El periodo maya clásico ya tiene este tipo de glifos que son bastante más característicos y más conocidos, que son en cartucho. Y luego vamos a tener otras escrituras que vamos a conocerlas en Teotihuacán, la escritura azteca, y por qué no preguntarnos si los nahuas del occidente del Salvador o del territorio salvadoreño actualmente también escribían. Y vamos a ver algunas respuestas a esto. Quiero presentarles la teoría monogenética de la escritura, que fue desarrollada por Alfonso Lacadena. Él piensa que la escritura pertenece a un campo de la cultura donde los inventos independientes no existen. Entonces, una vez inventada, esta lo que hace es transmitirse a los vecinos. Y vamos a poner un ejemplo de nuestro alfabeto, en donde tenemos una letra específica para la ñ, es decir, es una letra N, pero con un signo arriba que le modifica su sonido para adquirir cercanía a la manera de hablar del castellano que nosotros conocemos actualmente. Eso quiere decir que el carácter que representa esto fue inventado en otro sistema, en otra lengua, y fue adaptado por los que hablan español para convertirlo en una manera de graficar la manera de pronunciar específicamente este sonido, la ñ. Ahí tenemos un ejemplo entonces de la tesis de que la escritura se inventa una vez y luego lo que hace es modificarse y adaptarse a las diferentes lenguas que van a hacer uso de ellas. Dice Alfonso Lacadena que la escritura se inventa en el contexto de la complejidad social, y las características de la complejidad social las vimos ya en alguna de las láminas anteriores. Pero esta es la propuesta de Alfonso Lacadena sobre la evolución de los sistemas de escritura en Mesoamérica, y como ustedes pueden ver entonces, la escritura maya es una de los diferentes sistemas de escritura que se van a desarrollar en Mesoamérica, cuyo origen está planteado en la escritura olmeca. Yo les hablaba de esta teoría monogenética solo funciona si pensamos que los olmecas son la cultura madre. Pero si pensamos que los olmecas hacen parte de aquello que yo les hablé como las culturas hermanas, entonces una teoría monogenética de la escritura podría ser revisada, ¿no? y vista de otro modo. Esto es también un proyecto en construcción, algo que amerita investigación específica y particular para poder avanzar en las propuestas teóricas. Aquí es donde vamos a ver la escritura pipil. Si ustedes se fijan, así le llama Alfonso Lacadena a pipil, a las lenguas nahuas del territorio actual de Centroamérica, en particular del territorio de El Salvador. Otro de los grandes aportes a la civilización alrededor del mundo, en realidad, es el uso de los calendarios. ¿Y cuál es la zona en donde surgen los primeros calendarios, los primeros signos calendáricos? Bueno, vamos a tener en nuestra región también el privilegio de encontrar evidencia que nos habla de este momento. Fíjense ustedes, los mayas comenzaron a tallar en piedra los signos calendáricos a partir del Bactún 7. El Bactún es un periodo de 144.000 días que da inicio en el año 354 a.C. Pero su fecha de inicio de la cuenta larga se ubica en el Bactún 0,
que corresponde en nuestro calendario al 3114 antes de Cristo. Es decir, que como ya vimos, los mayas van a tener una capacidad de registrar el tiempo muy sofisticada y muy importante y van a remitir a una fecha originaria que es el 3114 antes de Cristo, que hasta el momento todavía no ha sido dilucidado qué ocurrió exactamente en esta fecha o por qué se toma como la fecha de origen en el calendario mesoamericano que los mayas van a usar de manera tan importante. Vamos a ver entonces qué ocurre en el Bactún 0, en el 3114 a.C. Arqueológicamente no conocemos sociedades que estén escribiendo, pero los mayas recuerdan la fecha y se remiten a ella. Por eso hablamos que es en el Bactún 7 cuando los mayas comienzan a escribir. Y algunos de los monumentos de nuestra región, del sureste de Mesoamérica, van a tener fechas relacionadas al Bactún 7, es decir, que son tan antiguas como el 354 a.C. Veamos algunos ejemplos. Aquí vamos a ver la correlación del Bactún con el calendario gregoriano. Estamos viendo algunos de los signos que representan estos periodos de tiempo. Kin, Huinal, Tun, Katun, Bactún. Estos son los más conocidos, digámoslo, y los más manejables en las proporciones en las que nuestra mente usualmente logra pensar en el tiempo. Pero luego los mayas desarrollan periodos de tiempo que son bastante más amplios, como Pictún, Calaptún, Quinchiltún y Alautún. Vamos a ver entonces que el 3114 corresponde al Bactún 0, y como les decía, es en el Bactún 7 que comenzamos a tener la escritura maya de manera más importante. ¿Qué pasa en todo este periodo de tiempo? Es totalmente desconocido para la arqueología. No conocemos arqueología que nos remita a algo que pueda estar escrito en este tiempo. Es a partir del 7, del Bactún 7, que se empieza a dar cuenta de lo que ha pasado en los Bactunes anteriores, y la historia maya entonces va a comprender sociedades que viven en el Bactún 7, en el 8, en el 9 y en el 10, incluso en el 11, incluso en la actualidad. Bueno, pero miren qué interesante, porque en el territorio que actualmente conocemos como El Salvador, fue localizado por las investigaciones de la misión japonesa en el área del Trapiche, Chalchuapa, este fragmento de monumento, que es una belleza de evidencia para hablar de las contribuciones de las antiguas sociedades del Salvador, de lo que ahora es el territorio del Salvador, a la tradición mesoamericana. Fíjense, por favor, este es un monumento que está deteriorado, pero en la parte superior vemos un glifo con características de glifo introductorio. Esto que todavía no se puede leer, no se logra entender de qué se trata, y es necesario hacer un dibujo reconstructivo, pero lo que sí podemos ver con mucha claridad es el número 7, representado por una barra y 2 puntos. Esto va a ser característico precisamente del Bactún 7, como lo veíamos en la tabla anterior, relacionado al año 354 a.C. y al periodo de 144.000 días, dentro del cual va a estar comprendido este Bactún. Aquí tenemos entonces evidencia trascendente, importante, sobre qué está contribuyendo lo que ahora es el occidente del Salvador, precisamente al desarrollo de los sistemas de escritura, los sistemas de gobierno, los sistemas calendáricos, que son contribuciones muy originales alrededor de todo el mundo. Ya hemos cubierto algunas cosas del calendario y también quiero abrir un poco del espacio para las preguntas, así que quisiera yo, si me permiten, acercarme a la conclusión de nuestra plática del día de hoy, hablando de esta compleja zona que conocemos como Mesoamérica y lo que conocemos como el sureste de Mesoamérica.
voy a recuperar un poco el debate en este momento, hablando de las ideas arqueológicas que han habido sobre el inicio de estos rasgos de sociedades complejas. Se había pensado que íbamos a encontrarlos en la zona del Petén, alrededor de Tikal, Nakbe, Mirador, San Bartolo, pero nosotros en el sureste de Mesoamérica tenemos bastante evidencia muy relevante para incluir y para aportar, ¿no? Es decir, si no, aquí no es un debate de quién es más viejo, si tu sitio es más viejo que el mío, o como arqueólogos, quién tiene la evidencia más antigua, sino que evidentemente estamos hablando de sociedades que en el mismo periodo de tiempo, en el mismo momento, están haciendo avances que están evidentemente relacionados. Entonces, que no podemos poner el foco solamente en la zona de Petén, que necesitamos voltear a ver al sureste de Mesoamérica y a sus contribuciones a aquello que vamos a conocer como la civilización maya. Ya por último, bueno, esto es una referencia a uno de los textos mayas más tempranos encontrados en el área de Petén para el año 300 a.C., en el sitio arqueológico de San Bartolo, asociado con una pintura mural maravillosa, y que les pido por favor que la busquen. Encontrarán muchísima información. Si ustedes digitan en Google murales de San Bartolo, realmente es un espectáculo poder ver la pintura mural y la caligrafía de este periodo, de este momento. Pero yo les hablé de la escritura náhuatl, de la escritura de los pipiles, y no quiero cerrar esto sin antes hablar de que ahorita nos vamos a mover del periodo formativo hacia el periodo postclásico, alrededor del año 900 después de Cristo. Si ya vimos que muchas sociedades en Mesoamérica escribieron, entonces vamos a buscar un poco cómo era la escritura de los pueblos nahuas. Y cuando hablo de náhuatl, me refiero a una escritura que ha sido entendida y reconocida en el centro de México, pero que nos puede servir como clave para analizar la evidencia arqueológica del territorio salvadoreño y concluir que en este territorio los pueblos nahuas, los pueblos pipiles, también tenían un sistema de escritura particular. Veamos un poquito de esto. Aquí tenemos la propuesta de Alfonso Lacadena sobre el silabario náhuatl. Es decir, esto ha sido registrado para el centro de México. Entonces, por ejemplo, para escribir la sílaba na, vamos a encontrar este rostro de perfil de mujer. N-A, vamos a encontrar na. A, las vocales A, E, I, O. Y de esta manera podemos encontrar también, por ejemplo, pi. Este es el silabario. Y si ustedes se fijan, entonces va a tener una codificación muy especial. Y también les pido que hagan sus búsquedas y que encontrarán información en Internet sobre el sistema de escritura del centro de México, el sistema de escritura náhuatl. Pero fíjense ustedes que también en lo que ahora es el occidente del Salvador, tenemos el trabajo de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, quien en 1690 reporta la presencia de un jeroglífico compuesto atribuido a la villa de Sonsonate, ubicada en el actual territorio de El Salvador. Según este cronista, el reporte comenzaba con el signo que significaba señor particular, al cual se le agregaba un jeroglífico que representa una flor. El texto continúa con este jeroglífico y luego habla el término Jotecusochil, es decir, el nombre del señor Flor. Esto sugiere que al menos en la villa de Sonsonate, los habitantes de filiación nahua habían desarrollado un método para escribir títulos nobiliarios en su lengua nativa, que no resulta muy diferente de la escritura náhuatl del centro de México. Y lo bueno es que Fuentes y Guzmán incluso hace el dibujo en su texto, conocido como la recordación florida. Y aquí viene la relevancia de poder acceder a los manuscritos originales y poder verlos, porque la recordación florida se ha publicado tantísimas veces, pero era muy difícil antes reproducir las imágenes, entonces solamente teníamos el texto. Pero cuando ya vamos a ver el manuscrito original, recuperamos efectivamente el dibujo que Fuentes y Guzmán proporciona, y así podemos ver entonces una escritura compuesta a todas luces usando las reglas de la escritura mesoamericana y en particular aquella que se deriva de la escritura
teotihuacana y su tradición que desemboca en las tradiciones del sistema de escritura de los pueblos nahuas. Y aquí, yo quiero también anunciar que me llevé una gran sorpresa hojeando el libro de Francisco García Rivera, un autor salvadoreño que registra en Nahuizalco la fotografía de este monumento en piedra. No sabemos su ubicación actualmente, pero ustedes pueden ver que se trata precisamente de un trabajo de escultura en donde hay signos glíficos que no corresponden al sistema de escritura maya conocido y que son mucho más cercanos al sistema de escritura jeroglífico de los nahuas. Entonces, para mí fue una sorpresa muy linda encontrar en este libro esta fotografía, y ya me he puesto en contacto con don Francisco y espero que podamos platicar un poco más para ver la manera de localizar a dónde podrá estar este monumento actualmente y poder observarlo de manera más cercana. Pero, ¿a qué se parece? Claro que se parece a la escritura náhuatl del centro de México, y aquí podemos ver, por ejemplo, uno de los glifos calendáricos del signo caña, en donde los puntos además son el coeficiente numérico. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caña. Estamos hablando de una notación calendárica, entonces. Y el que estamos viendo en Nahuizalco, si bien está tallado pues con otra calidad, vemos también que tiene el signo central y 3 puntos a su base. Digamos, grandes noticias para la arqueología y la investigación en nuestra región, y por lo tanto grandes proyectos para que podamos seguir compartiendo con ustedes y construyendo juntos un diálogo de saberes. Yo quisiera dejar hasta acá la conversación de este día, bueno, no la conversación, sino que la ponencia, para poder pasar a las preguntas. Muchas gracias, Federico, y gracias a todos los que están con nosotros compartiendo en este interesante conversatorio, sobre todo este último anuncio, ¿verdad?, sobre la posibilidad de seguir conociendo en nuestro país, pues, esos aportes tempranos de la escritura de esta región mesoamericana. Quisiéramos abrir en este momento entonces a las preguntas de los participantes. La verdad es que no pensaba muy bien cómo era el sistema para hacer estas preguntas, pero bueno, quizás la manera más sencilla es que aquel que quiera hacer una pregunta, por favor active su video y su cámara y pueda preguntar de viva voz, ¿verdad? Tenemos en el chat, de todas formas, aquí a Marvel Membreño de Chalchuapa, guía de turismo, perdón, no sé si ya estoy inventándole el lugar, pero nos dice: buenas tardes, soy guía de turismo acreditado por el ministerio. Es importante para nosotros conocer y saber dar bien la información a los turistas. Su consulta, Marvel, adelante. Voy a ver si lo puedo reactivar desde aquí, el audio. Vamos a ver. Participantes, Marvel. Hola, hola. Hola, ahí lo escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Saludos a la asociación. Federico Paredes también. Interesante toda la información que he estado proporcionando. La verdad que hay muchos datos que pues uno como guía desconoce, porque en el proceso formativo pues nosotros vemos quizás lo más básico de la arqueología salvadoreña, y pues lo que hablábamos con los colegas, que para nosotros es importante conocer de primera mano también esta información, porque a diferencia de Guatemala, de Honduras, incluso de México, pues los guías manejan la información casi que, ¿cómo sería la palabra? Bastante similar a como la manejan los arqueólogos, y muchas veces uno tal vez el mismo cliente, el mismo turista pregunta cosas que uno no conoce o que uno desconoce, o que viene gente de otros países a decirle a uno, a explicarle a uno lo que uno ya tendría que saber en su país.
Yo lo que les quería consultar y quería aprovechar que están ahorita aquí en este foro, bueno, yo tuve la oportunidad del año pasado, de hecho antes de que se diera la cuarentena en enero, de andar con un arqueólogo español de la Universidad de Navarra. Estábamos pasando por Tacuzcalco y yo le comenté la problemática que había con respecto a ese lugar porque él estaba muy interesado en la arqueología de aquí de El Salvador. Le comenté sobre ese lugar y pues él me dijo que si se puede hacer la gestión, pues él estaría interesado en poder hacer la gestión con la cooperación española para pues venir a apoyar con un grupo de arqueólogos españoles y también pues para canalizar algunos fondos para poder hacer un rescate del sitio y pues digamos en el caso poder hacer las excavaciones para hacerle el descubrimiento del parque arqueológico. Pues mi consulta es si ustedes pues si están interesados, pues les puedo dejar posteriormente mi contacto. Adelante, Federico, ¿quieres contestarla? Bueno, muchas gracias Marvel por esta noticia. Efectivamente, Tacuzcalco es un lugar que merece ser investigado, que está en el centro o está inmerso en la región de la provincia de Los Izalcos y, es decir, ha sido una posición de la Asociación Cabezas de Jaguar que los procesos que conduzcan a una investigación arqueológica de la zona deben de ir de la mano de una planificación de la región. Y le voy a decir esto, ¿a qué me refiero con esto? El Ministerio de Cultura decretó alrededor de 500 manzanas de zona de protección alrededor del centro cívico ceremonial Tacuzcalco, y además en la publicación en el diario oficial manifiesta lo siguiente: que este es un territorio que es sagrado para los pueblos indígenas y por lo tanto son los pueblos indígenas los que deben de estar involucrados directamente en la gestión de este sitio. Por lo tanto, nosotros como Asociación Cabeza de Jaguar tenemos digamos, el buen ánimo de decir, bueno, miren, contribuyamos precisamente a pensar en esto que el Ministerio de Cultura ha manifestado, y si podemos entonces construir o ayudar a que se construya un plan maestro, vamos a decir, de gestión de la región en donde los pueblos indígenas de la zona estén directamente involucrados, nosotros pensamos que debe de existir, ¿verdad? Que debe de hacerse. De hecho, compartirles de que el año pasado, a raíz de una iniciativa del Movimiento Ciudadano por la Defensa de Tacuzcalco, creo que fue a principios del año pasado, se realizó una consulta ya ciudadana precisamente para recolectar insumos, para crear un plan integral de gestión del sitio sagrado y que poder hacer una propuesta al ministerio o al gobierno, ¿verdad? Principalmente esa era la finalidad, poder hacer una propuesta al Ministerio de Cultura sobre cómo desarrollar un modelo de gestión participativa en la zona. Entonces nosotros sí estamos bien interesados, ya nos ponemos de acuerdo por vía privada, ¿verdad? Muchas gracias, Marvel. Si alguien más tiene alguna pregunta, este es el momento. Por favor, active su micrófono y su cámara y nos comparte su pregunta. Ahí hay una manita. Néstor. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, saludos a todos. Mucho gusto, doctor Paredes. Yo tengo una consulta, una inquietud sobre el tema de las esculturas de pedestal. Yo visité el año pasado un sitio arqueológico en Panamá que se llama El Caño. Y aunque ya no tenían esculturas de pedestal, cuando originalmente encontraron el sitio, sí habían esculturas de pedestal. Y hay una cosa muy linda ahí perdón, porque mi perro está ladrando mucho. Voy a parar. Si había relación, si hay relación, o me han dicho, sí. Yo cuando vi su presentación solo recordé El Caño, entonces si había una interconexión de culturas, y ahí ahí me quedo porque es mucho molesta. Bueno, muchas gracias, Néstor. En particular, yo desconozco el sitio que usted menciona, El Caño, pero sí le puedo decir que
en Centroamérica, la arqueología de Centroamérica está, digamos, clasificada para su estudio a partir de diferentes zonas, ¿verdad? Y entonces tenemos la zona norte de Centroamérica, en donde vamos a encontrar la cultura mesoamericana, y la costa del Pacífico, en esa franja que yo le mencionaba, que comprende la parte del Pacífico de Nicaragua y hasta la península de Nicoya en Costa Rica. Pero luego tenemos toda una serie de pueblos que están distribuidos en lo que se llama la zona central de Centroamérica, que no son de tradición mesoamericana, y que van a tener su propia cultura material con sus propias características. Ahora, Panamá entonces estaría más cercano a la arqueología de Colombia, a la arqueología de esta región, ¿no? Compartiendo muchos rasgos culturales con la arqueología de Costa Rica, por ejemplo. Pero las esculturas en pedestal no son distintivas o patrimonio, digamos, o invento genuino de una cultura. Le voy a poner ejemplos. Los obeliscos, por ejemplo, de la antigüedad egipcia, tienen como base el pedestal, ¿no? Como, digamos, como geometría. Entonces, lo que sí le puedo decir es que en tumbas de agrupaciones con características de sociedades de cacicazgo en tiempos tardíos en la zona de Costa Rica y de Panamá, han sido encontradas tallas en jade que pertenecen a la cultura maya del periodo clásico y que tienen incluso retratos de gobernantes y escrituras jeroglíficas. ¿Cómo llegan estos artefactos allá? Pues muy probablemente son artefactos que marcan el acceso de las élites a adquirir bienes suntuarios del extranjero, ¿no? Como sigue siendo prestigioso tener cuestiones que proceden de sociedades que están muy alejadas. Esto es natural dentro del mundo, y naturalmente las relaciones entre las diferentes entidades en el mundo antiguo existieron, ¿verdad? Existieron definitivamente. El comercio a larga distancia va a ser característico entonces del mundo antiguo, solo que se hacía por medios diferentes de los que se hace ahora, ¿verdad? Se usaba mucho el tránsito a pie, los pequeños viajes por cabotaje, digamos, en la costa, pero necesitaba pues de una preparación y de un tiempo diferente. Muchas gracias, Fede, y seguimos esperando participación, ¿verdad? Si hay alguna pregunta más de alguien que quiera compartir pues sus inquietudes. Acá tenemos una pregunta escrita. Dice, buenas tardes, de Carlos Bucio Borja. Hola, Carlos, un abrazo. Mi micrófono y video están que no funcionan, inoperantes. De momento tengo la siguiente pregunta. ¿Existen referencias o claves arqueológicas de otras culturas anteriores al período clásico sobre aspectos relacionados con eventos anteriores al año 314 a.C. de la cultura maya? Debería ser 3114, ¿verdad? Bueno, esto es algo que merece profundizarse, fíjate, Carlos, porque, digamos, yo platicaba de esto con uno de mis profesores en la Universidad de Pensilvania, y él me refería de que en la escritura antigua china hay referencias a esa misma fecha, ¿verdad? Al 3114 a.C. Ahora, esto puede ser enteramente casual, o puede ser que tenga una relación que yo desconozco. Es decir, aquí me tengo que declarar ignorante hacia esto. Y es una de las cosas que sería sumamente rico, sumamente interesante poder empezar a trabajar de cara a que ya tenemos un poquito más de contacto con la cultura china en el mundo, ¿verdad? Porque antes era muy difícil conseguir información en español para empezar, y segundo, que tocara estos puntos tan sensibles como es la historia antigua de China. Pero en Mesoamérica, referencias por escrito que hablen de este momento, de esta fecha, bueno, es que es la cultura maya la que desarrolla esa referencia, o en la que tenemos mejor documentado, vamos a decir, porque hay escrituras del Istmo que usan el mismo sistema de cuenta larga,
y que si tú le aplicas lo que sabemos como cómo decodificar el calendario, pues las fechas pegan. Es decir, que es un calendario mesoamericano que no se inventaron los mayas, evidentemente. Los mayas refieren a esta fecha, pero no sabemos exactamente qué ocurrió en este momento. Hasta ahí dejaría la respuesta yo. Muy bien. Si alguien más quiere participar o quiere comentarnos alguna cosa, también se vale, ¿verdad? Bueno, entonces les agradecemos realmente muchísimo por su participación. Muchas gracias, Fede, por compartir esta ponencia tan interesante, tan bonita tu trabajo. Gracias a los que nos han estado acompañando y haciendo preguntas. Esperamos de verdad, de todo corazón, que estas pláticas sean el inicio de un diálogo cada vez más fluido entre personas de distintos niveles, porque generalmente, y de distintas disciplinas y de distintas profesiones, porque generalmente hemos pensado o este conocimiento ha estado en las manos de arqueólogos, antropólogos, las universidades estadounidenses, las universidades japonesas han hecho el trabajo de investigación en nuestro país por el tema de recursos, pero estamos convencidos de que todo el conocimiento sobre nuestra historia es una responsabilidad nuestra de los mesoamericanos, y entonces el saber que cada uno tiene, poquito a poquito lo tenemos que ir poniendo todo junto en un mismo guacalito, como decimos, ¿verdad? En un mismo morro, y así podemos ir reconstruyendo también nuestra identidad para sentirnos orgullosos de esta gran cultura de la cual formamos parte. Vamos a cerrar esta charla. Yo quería compartirles una foto, vamos a ver si puedo, si logro hacerlo, a ver si está aquí. Quiero compartirles una foto, pero más bien en realidad es una invitación para el próximo viernes. El próximo viernes vamos a hacer una charla, una siguiente charla de la asociación, aquí está, a ver si se logra, con el paleontólogo Mauricio Alejandro Molina Ledi. Él es el responsable en el Museo de Historia Natural del Salvador del área de paleontología, y va a compartir con nosotros esta charla sobre el origen del río Lempa. Pensamos que es un tema muy interesante, porque si aquí hemos hablado de cientos de años atrás, algunos pocos milenios, aquí nos vamos a ir a millones de años atrás en el territorio y realmente a conocer cómo surgió el Istmo Centroamericano. Así que a esta misma hora, el próximo viernes, les invitamos a que nos acompañen, ¿verdad? A conocer el origen del río Lempa, que hoy por hoy debe de estar muy crecido. Y bueno, a cuidarse, a poner también de nuestra parte para contribuir en lo que podamos a que nuestro país salga adelante ante tantas dificultades. Les mandamos un agradecimiento, un abrazo muy fuerte a todos y que pasen una feliz tarde y un lindo fin de semana. Hasta luego. Gracias a todos por estar pendientes.